¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a trabajar con la parte de paneles, es decir, vamos a tener este elemento que es una superficie y lo primero que quisiera recalcar es en ocasiones cuando son superficies nos manda o algún elemento que nos manda warning Revit, siempre que los seleccionamos, nos aparece ese warning cuando fue creado. Por ejemplo, en este caso de la superficie nos manda un warning en el cual nos dice que no puede crear o calcular masas de los pisos, volúmenes, etcétera. Y eso primordialmente ese warning nos lo manda porque es una superficie la cual no tiene volumen. Eh, si por ejemplo nosotros seleccionamos algún elemento de los que ya están ocultos, vamos a quitarlo y mostrarlo en nuestro conjunto y lo podemos ver. Cuando yo lo selecciono no manda ningún warning. Y entonces, básicamente, si alguna vez ustedes ven un warning en una superficie, no es, no es de preocuparse, simplemente es que no puede generar otros elementos y esa es la razón pues del warning que aparece. Voy a editar este elemento, le vamos a que aparezca en hidden y cuando nosotros tenemos esta superficie, también nosotros podemos dividir la superficie. Eh, esta división de superficie nos lo pone en sentido U y en B, que sería el equivalente al X y Y. Sin embargo, como cualquier elemento de superficie, y eso es general cuando nosotros modelamos en cualquier sistema, cuando hablan de U y B es el equivalente a X y Y, pero pues como realmente no tiene un sistema coordenado, un sentido es U, como podemos ver, lo podemos encender y apagar, y otro es B. Eh, nosotros también podemos encender y apagar este iconito de la superficie. Eh, también podemos ver que tiene 10 elementos por 10 elementos por default. Si yo los crezco en un sentido o en otro, en este sentido aparecen 15, por ejemplo, en el otro aparecen 10. Y como también podemos ver, es como un tipo divide, es decir, automáticamente lo que mida la superficie genera 10 divisiones y en este caso pues es 3.14 de un lado, 4 del otro. Yo también podría decirle que en vez de que me haga la división, que me genere como en otros elementos, como en el tipo divide o measure, que sería de AutoCAD, es algo equivalente. Le digo que cada 2 metros y cada 5 metros, y vemos que eh, en este sentido, por ejemplo, cada 5 metros, y en este sentido, que fue la parte de las U's, queda cada 2 metros. Y también podemos apreciar que la parte que no se alcanza a cubrir se ven los bordes. Yo una vez que selecciono esta superficie, podemos ver nosotros que aquí aparece precisamente estos elementos como la distancia fija, 2, y nos dice que si la justificación es del centro, vemos que en dado caso la puedo cambiar hacia una orilla o hacia el extremo. Por ejemplo, lo voy a mover al inicio y este también lo voy a mover al inicio. Y vamos a poder notar que dependiendo cuál considere que sea el inicio, obviamente una superficie va a terminar de una manera diferente contra otra. Entonces, yo también puedo, en este caso, como si fuera, vamos a suponer un tipo hatch, definir a partir de dónde sale. Si yo lo dejo al centro, pues obviamente el origen donde reparte todas las distancias, etcétera, está al centro. Ahora bien, yo también puedo seleccionar, vemos que aquí en propiedades dice que no hay un patrón, pero yo puedo asignar un patrón y dependiendo em, del patrón que yo escoja y obviamente como en uno tiene diferente espaciamiento, no es regular, uno es 5 y otros, esto se ajusta
a las variables que yo estoy poniendo, ¿no? Y yo puedo tener octágonos, puedo tener todos estos elementos que están aquí, esta parte de rectangular que en este caso le voy a dar shaded y podemos ver que se nota nuestro patrón que está ahí sobre esta superficie. Entonces las superficies nos pueden servir perfectamente para este tipo de efectos que suceden. Y un tema también importante o interesante es que yo tengo el tipo de borde, por ejemplo, es parcial, que es decir, que se ajuste perfectamente y los elementos, pues los recorta, por ejemplo, los rectángulos que no caben completamente, pues son recortados por la superficie. Sin embargo, si yo aquí le digo empty, simplemente me va a colocar los elementos que están totalmente incluidos y los otros simplemente no los va a poner. Y caso contrario, si yo le pongo overhang, es quiere decir que si uno está cortado, lo va a proyectar hacia afuera, como lo estamos viendo en en este momento. Eh, También nosotros podemos tener una combinación de, por ejemplo, que se vea la superficie o que se vean ambos, que se vea la superficie y se vea el patrón, el pattern. Es decir, bueno, ahorita aquí eh, para que se aprecie un poco más, lo voy a poner tipo wireframe y entonces aquí se puede ver la superficie combinada con el patrón o si yo no quiero ver el patrón, lo puedo agregar. Ahora bien, esta parte yo puedo controlar y para eso va a ser mucho más sencillo verlo, por ejemplo, en la parte de site, es decir, en la parte de planta y lo primero que sucede es que no podemos ver nosotros aquí nuestra superficie y eso pues básicamente porque en esta vista está apagada la masa. Simplemente lo que voy a hacer la voy a activar para poderla ver y que nos ayude aquí cómo se va a ver. Eh, para que sea mucho más sencillo trabajar voy a tomar esta opción de rectángulo que básicamente es el patrón que estamos trabajando. Voy a apagar el patrón, voy a encender los V y le voy a dejar solamente, yo puedo dejar en un sentido o puedo dejar en otro. Por ejemplo, si yo le doy aquí, vemos que automáticamente dice none o en dado caso yo podría hacerlo directamente aquí en, en, en la parte de propiedades y podemos notar que nada más lo vemos de esta forma. Eh, También podemos ver que existe una parte de intersección. Vamos a modelar, en este caso, en el nivel 1, vamos a poner unas líneas aproximadamente, más o menos así, no importa que sean muy precisas, simplemente que atraviesen y lo que vamos a pedir es que estas líneas intersecten, es decir, estas líneas están obviamente en el nivel 1 y voy a querer que estas líneas se proyecten en la superficie. Le voy a decir que las intersecte y me pide seleccionar las líneas. Puedo usar el control, puedo usar un crossing. Estas no las voy a seleccionar porque a final de cuentas no pasan. Le voy a dar un finish y podemos ver que aquí se proyectaron. ¿Cómo lo sé? Pues bueno, básicamente me puedo apoyar aquí en Hide Element y podemos notar nosotros que estas curvas ya se proyectaron en mi cara. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que igual ese patrón que yo acabo de poner en la superficie lo podría hacer yo de una manera particular con algún elemento de líneas y proyectar esas líneas, lo cual puede ser muy interesante como vamos a ver a continuación. Eh, en este caso vamos a insertar, en este caso en insert puedo yo cargar una familia y aquí tengo un panel
que ya incluye un cristal y pues un elemento de metálico. Entonces, por ejemplo, este elemento que aquí dice rectángulo, vemos que aquí yo ya lo cargué, este patrón que acabo de traer lo estoy cargando y lo va a sustituir. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Lo que está sucediendo es que me está cargando, eh, y lo voy a poner en shaded, me está cargando el perfil, que en este caso son, podremos poner metal, el cristal, y con esto yo ya podría tener una cubierta de tipo orgánica de esta forma, lo cual es muy interesante. Eh, de igual forma, por ejemplo, si yo regreso aquí, le voy a dar esta opción de empty. Simplemente recordemos que el empty, pues únicamente los elementos que están totalmente englobados, y le voy a encender la superficie. Vemos que aquí tenemos pues las orillas y este panel que nosotros acabamos de cargar, inclusive lo podríamos insertar nosotros de cierta manera manual. Aquí Curtain Panel, aquí está este elemento y simplemente con drag and drop lo único que me pide es un punto de referencia. Por ejemplo, si vemos este punto es el punto inferior. Eh, si yo lo doy en la parte superior, pues, y no importa, vamos a escoger cualquier elemento, no necesariamente tiene que coincidir con la estructura, pero yo puedo ir escogiendo los elementos, inclusive no necesita ser regulares, simplemente necesito dar 4 puntos en el espacio y aquí yo ya podría tener mis elementos. Si por ejemplo yo quisiera unir este panel con precisamente el panel de aquí, con el panel inferior. Aquí estos huecos que nosotros alcanzamos a ver, pues depende también de la definición de eh, pues el panel y el espaciamiento que estamos poniendo, ¿no? Entonces, dependiendo, y ahí sí tendremos que tener mucho cuidado, pues depende de dónde yo seleccione los puntos, podemos ver que algunos pueden quedar encima, otros abajo, dependiendo mucho cómo yo coloque mis elementos. Sin embargo, en cualquier momento, pues obviamente yo los puedo desplazar porque así lo podría hacer, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que quería mostrarles en esta breve presentación. En otro video, lo que vamos a generar va a ser nuestro propio perfil para que al final, bueno, voy a quitar aquí esta parte del reset temporary, para que al final esto ya pudiera ser parte de mi diseño. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo puedo poner cubiertas muy interesantes, orgánicas. Obviamente no apagué la parte de superficie, si la apago, pues esto se ve mucho más, obviamente natural. Simplemente si en algún momento lo quieren cambiar, lo editan, seleccionan la superficie, se van bueno, no a propiedades, perdón, aquí le quitan la opción de que muestre la superficie y en este caso ya quedó. Y esta sería nuestra ayuda. Algo importante, si nosotros borramos por alguna razón estas líneas, el patrón con el que está proyectado se va a borrar. Les agradezco, espero les haya gustado y si se quieren suscribir a mi canal, con mucho gusto. Estamos al pendiente para otro video más de la parte de masas. Gracias.